ciberespacio ha cambiado radicalmente. Hemos pasado de un mundo de Internet 1.0 repartido entre páginas web, correo electrónico y algunos recursos de interactividad como los chats, los foros, con una transición de mensajería instantánea al llamado mundo de la web 2.0, donde los ámbitos principales de acción son los blogs, los canales de intercambio de material, fotografías, vídeo, multimedia y sobre todo las redes sociales que congregan a millones de usuarios en todo el mundo. No se trata solamente de un avance cuantitativo sobre lo que era Internet tradicional, sino que podemos decir, como dicen algunos autores, que la web 2.0 no es una versión nueva de la 1.0, ni siquiera una nueva tecnología, es una actitud y una manera diferente de hacer las cosas, dando protagonismo a la gente. Los usuarios de la red controlamos ahora la información y nosotros decidimos qué queremos ver, qué queremos oír, qué queremos buscar. De esta manera, las webs se empiezan a organizar bajo la visión subjetiva de los usuarios. Las palabras más buscadas por los internautas se convierten en tags o palabras clave y son la esencia de las webs actuales. No digamos nada en el mundo de las redes sociales de todo lo que son los trending topics, las tendencias, etc., ¿no? Marshall McLuhan, en muchos de sus estudios sobre esa tercera era, la era de la información después de la era o de la galaxia Gutenberg, pues fueron proféticos a este respecto. Metiéndonos ya en el tema de las sectas, fenómenos sectarios, nueva religiosidad, aquí sé que la terminología es controvertida, daría para muchísimo, ¿no? Bueno, la bibliografía que había hasta hace poco sobre este tema, sectas, internet, la bibliografía académica, me estoy refiriendo a temas de investigación, ha quedado obsoleta. Estoy pensando en estudios como en España, por ejemplo, en el año 98, Vicente Jara, en el año 98, cuando empezaba a difundirse Internet más, en el año 2002, un trabajo que hice yo, 44 páginas, todo eso ya está obsoleto. Eso ya está todo obsoleto, ¿no? Trabajos como los de Jean-François Mayer en Suiza, Jeffrey Hallen en los Estados Unidos, bueno, pues muchos estudios han quedado ya pasados, ¿no? En el año 2011 tuve una ponencia sobre el tema de sectas, redes sociales en un congreso internacional que se celebró en la Universidad de Barcelona y para entonces llevaba lo que eran los inicios de estos grupos de la nueva religiosidad en las redes sociales. Por ejemplo, la Fundación Prem Rawat, del anteriormente llamado Maharaji, decía que está presente ahora en Facebook, en Twitter, en unos días ya tenemos 350 seguidores, esto en el año 2011. Si haces clic en el botón me gusta, a continuación del nombre podrás mantenerte en contacto, ayudarás a que otras personas conozcan nuestra labor, esperamos disfrutar contigo de esta posibilidad y agradecemos tu apoyo. Había ya a través de lo tradicional que era el correo electrónico unas invitaciones a sus simpatizantes, a toda la gente alrededor del movimiento para pasar a ello. Eso en un grupo de origen oriental, en los grupos de origen cristiano pues lo mismo. Por ejemplo, la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional de los Estados Unidos, daba cuenta en su publicación interna de nivel organizativo, decía, la presencia de la Iglesia de Dios Unida en Internet se extiende. Además de la página web, ahora tenemos 35.000 fans en Facebook, 11.000 seguidores en Twitter, 600 vídeos publicados en YouTube, 195 fax, casi 1 millón de visitas en las páginas bíblicas, campañas de correo electrónico, clics en descargas en el Bookstore de Apple. Es decir, ya empezaban a dar no solo datos de visitas a páginas web, sino de todo eso que se iba ramificando, ¿no? Hace un tiempo la acción publicitaria y proselitista de las sectas se apoyaba en el soporte del papel, el papel entregado en mano o el papel que empapela paredes, como la Ciudad Universitaria esta mañana, que todavía está plagada de anuncios de la Federación de Familias para la Paz Mundial. Ahora la clave está en la web 2.0, que ha transformado radicalmente el ciberespacio, pasando de la información entendida como comunicación e intercambio a un mundo de relaciones virtuales que abarca pues, todos los aspectos de la vida humana. Podríamos detenernos en algunas de
de estos aspectos. En primer lugar están los blogs, la blogosfera. Se disparó durante una época, ahora ya no tiene tanta importancia, pero podemos encontrar aún multitud de blogs, tanto de los mismos movimientos, blogs oficiales, como de sus miembros, lo que tiene un efecto multiplicador a la hora de divulgar información oficial de estos grupos, como cuando se trata de dar testimonios de las propias creencias, de las prácticas, interpretación de la realidad y de la actualidad desde esa cosmovisión particular, etc. La suscripción a través de los sistemas RSS ha facilitado también mucho todo esto. En segundo lugar, en este mundo de la web 2.0 está la Wikipedia y toda la cultura alrededor de la Wikipedia, paradigma de la participación y de la interacción en red. ¿Qué pasa? Que las entradas de la Wikipedia relativas a todo lo que tenga que ver con la nueva religiosidad se han convertido en un foro de discusión, entre defensores, críticos, exadeptos, estudiosos. No hay entrada de cada uno de estos grupos que no cuente con su correspondiente apartado de discusión, donde los usuarios añaden sus propias referencias a favor, en contra, corrigiendo. Hoy, por ejemplo, si buscamos el artículo Cienciología, podemos leer 34 discusiones. Pero si vamos al artículo en inglés, Scientology, podemos ver una lista de cientos de referencias. No me he dedicado a contar porque son un montón de páginas, cada una con un índice de discusiones, de aspectos discutidos. Y no recuerdo si ya está cerrado por parte de Wikipedia para que no se pueda continuar aumentando ese grado de nieve. Hay que recordar que en los buscadores de Internet los artículos de Wikipedia aparecen encabezando las listas de búsqueda, por lo que los mismos grupos tienen cuidado de que, aunque no puedan evitarse los ataques y las críticas externas, al menos aparezca bien la información proporcionada por el propio grupo de forma oficial. En tercer lugar, YouTube, otros canales multimedia, porque además de los textos, se amplía todo con el tema de los vídeos consumidos muchísimo. Sabemos hoy en día, con las estadísticas que tenemos, que el canal de televisión más visto en España es YouTube. No es ni Telecinco ni YouTube. Entonces, bueno, esto también los sistemas de suscripción y de descarga a contenidos de audio, los podcasts, etc., ¿no? Bueno, pues es una nada desdeñable plataforma propagandística y de contacto y de captación. Y en cuarto lugar, las redes sociales. Si observamos las dos más populares, Facebook y Twitter, nos damos cuenta de la presencia intensa y extensa de los grupos sectarios. Si Twitter tiene a lo mejor un carácter más informativo y de diálogo, Facebook supone a este respecto una mayor interacción, de manera que se pueden crear comunidades virtuales que refuercen una pertenencia grupal física o real o sustituyan a esa pertenencia grupal. Esto también lo digo desde la experiencia, esto ya no es el estudio solo, sino la experiencia de familias afectadas, de personas víctimas de estos grupos, en muchas ocasiones con fenómenos de abuso psicológico grupal, en los que lo grupal se difumina porque no hay una pertenencia a un grupo físico, con reuniones, sino una pertenencia a una comunidad virtual, sobre todo en Facebook. Bien. La presencia de las sectas en las redes sociales en concreto, que es lo que más me interesa. En el año 2011, cuando tuve que preparar aquella ponencia, mandé un cuestionario a una serie de grupos por correo electrónico. No fueron muchas las respuestas, pero proporcionaban una información interesante que paso a sintetizar. En primer lugar, en este inmenso océano de Internet hay que tener en cuenta que no todo es lo que parece y la primera precaución ha de ser comprobar en la medida de lo posible la veracidad de la información. Bien, luego, en segundo lugar, hay que comprobar que los grupos, los perfiles, las páginas que se analizan sean de verdad oficiales del propio grupo, editadas, publicadas por la jerarquía, por los dirigentes, o si son de personas individuales que sin necesidad, a veces ni siquiera de estar vinculadas al grupo, están haciendo difusión de sus contenidos. Bueno, pues, ¿qué es lo que más me llamó la atención en aquel momento? Estamos hablando del año 2011. Cómo destacaban el ámbito de la nueva era, New Age, del neopaganismo y del esoterismo.
Diversos grupos contestaron a mi cuestionario señalando que llevaban muy poco tiempo en las redes sociales, pensemos que estamos hablando del año 2011, que al principio reunía sobre todo a sus miembros y los simpatizantes más cercanos y que progresivamente iba aglutinando esa presencia a otras personas interesadas o curiosas. En muchas ocasiones se trataba de un apoyo informativo y de comunicación que de ninguna manera sustituía el contacto real, siempre era como un medio o un paso previo a un contacto real. También había casos de rechazo de las redes sociales. Por ejemplo, desde Estados Unidos me escribieron los administradores de la página web de la Iglesia de Satán diciéndome: despreciamos las redes sociales, así tal cual. Un representante, por ejemplo, del grupo Creciendo en Gracia, que ahora considera, después de la muerte de su fundador, que era el anticristo, que su viuda es Dios, es Dios hecho mujer. Bueno, dice: utilizamos Twitter para difundir información unidireccional, pero recomendamos no usar Facebook, al igual que no tomar Coca-Cola ni usar Wells Fargo Bank. Bueno, pues una serie de prescripciones a sus miembros, ¿no? Algunas otras sectas de origen cristiano también contestaron señalando que no empleaban las redes sociales. Por ejemplo, en aquel momento en España, la Iglesia Universal del Reino de Dios, de origen brasileño, uno de los principales emporios financieros de Brasil, con su franquicia aquí de Familia Unida y ahora Centro de Ayuda, pues no tenían, por ejemplo, presencia en Internet, en las redes sociales y en Internet, y ahora, sin embargo, si miramos, tienen Facebook, Twitter, Flickr y YouTube. Tienen todos esos canales abiertos para las personas interesadas. Los testigos de Jehová no tenían presencia, por supuesto, con un rechazo desde el comienzo del surgimiento de Internet, de todo lo que supusiera Internet. Vamos a ver que esto ha cambiado. La familia, los antiguos niños de Dios tampoco, la Iglesia de la Unificación, etc. No tenían una presencia oficial en redes sociales. Sí tenían los mormones, tanto a nivel oficial como a nivel particular de miembros, Christian Science, ciencia cristiana, la Iglesia del Último Testamento, del Mesías ruso Visarion, espiritualismo trinitario mariano, hablando ya de Iberoamérica, la luz del mundo, etc. Oriente también estaba pues muy presente, todos los miembros de origen oriental, procedentes del hinduismo y del budismo, y yendo a la nebulosa de la nueva era y métodos del potencial humano, como han sido considerados algunas veces, algunas de estas propuestas que van a medio camino entre la psicología, psicoterapia y la espiritualidad, pues estaban presentes. Obviamente la Iglesia de la Cienciología y otros movimientos como Metafísica, Gran Fraternidad Universal, un curso de milagros, etc. También todo el ámbito de movimientos nacidos del ambiente teosófico y de la antroposofía y todos estos grupos pues, también muy presentes. Los grupos ufológicos, por supuesto, una presencia aplastante. Su realidad física en el mundo real es muy limitada, pero en Internet, en las redes sociales, pues la Misión Rama, la Fundación Urantia, el movimiento arraeliano, todos estos pues están muy presentes. Bien, os quiero presentar un caso muy curioso de conversión en este sentido, que ha sido el cambio de estrategia de los testigos de Jehová. A los ojos de todos ha sido muy significativo que pasen en estos 3-4 años pasados, pasen de esa doble estrategia proselitista que era ir a los domicilios directamente o parar a la gente en la calle, han pasado a poner esos pequeños stands con sus libros y revistas, esperando que los viandantes, los curiosos, los interesados se acerquen y pregunten o pidan algún material para iniciar la conversación. Pues eso se ha dado también a nivel de las nuevas tecnologías. También hasta con el uso de tablets para acercarse a las personas, ¿no? Y para utilizarlas en sus cultos. Llama la atención, ¿por qué? Porque se trata de uno de los grupos que ha sido más críticos con las nuevas tecnologías y con Internet desde el principio, tanto en sus publicaciones internas como en sus revistas públicas. Era constante, cada pocos meses eran constantes las referencias a Internet como algo negativo. Como algo negativo porque en Internet hay terrorismo, porque en Internet hay pornografía, porque en Internet los menores están expuestos a un montón de peligros, cosa que es cierta. En sus publicaciones internas ya insistían más en que en Internet uno puede encontrarse con apóstatas,
con personas que han abandonado el grupo y puede exponerse a publicidad negativa, etc. Bueno, pues todo esto estuvo muy estudiado a principios de este siglo XXI y bueno, pues todo eso ha cambiado. También hay estudios que analizan si es porque no les ha dado más remedios, si es porque han visto la oportunidad. El núcleo de esta transformación lo constituye lo que denominan JWJW Library, que, tal como explican en su web, es una aplicación oficial de los Testigos de Jehová que incluye una traducción de la Biblia, así como libros y folletos para estudiarlo a fondo. Tiene diversas funcionalidades, otras que están en camino, que están prometiendo ahora, y se encuentra disponible para Windows, para Android, para Apple. El paso anterior fue el fortalecimiento de su portal, un portal que tiene más de 2 millones de visitantes únicos al día, algo que no solo supone un avance cuantitativo con respecto a su página oficial anterior, que era muy básica, muy oficial, con unos materiales puestos ahí, sino también cualitativo. Pensemos que la página web de los Testigos de Jehová es la más traducida del mundo, es la que más idiomas contiene, 861 idiomas actualmente, frente a la segunda en el palmarés, que es Wikipedia, con 287 lenguas. 861 a 287. Bueno, de ser un movimiento hipercrítico con Internet, han pasado a poner de forma bien visible en sus salones del reino, en las fachadas, en las puertas y en sus publicaciones, el logotipo con su página web, jw.org. Junto a esta JW Library está también otro nuevo producto, que es la JW Broadcasting, que es un canal de televisión por internet que ofrece programación para fortalecer la fe de toda la familia. No es un simple archivo de vídeos, porque tiene canales en directo que emiten las 24 horas del día, programación infantil, se puede elegir lo que se quiere ver también, por supuesto, a la carta, audio para escuchar música, obras teatrales, lecturas dramatizadas de la Biblia y otras herramientas con las que cuentan. Sirven también para aprender idiomas, métodos de aprendizaje de idiomas con orientación a la predicación y a la participación en sus propios cultos y reuniones, y también para divulgar sus materiales en lengua de signos. Como vemos, algo que llega a todo el mundo y de una forma muy inclusiva. En un reportaje publicado hace unos meses en un medio digital se mostraban los efectos concretos de esta revolución tecnológica en la vida corriente de los Testigos de Jehová. En este reportaje, publicado en América Economía, pues una señora de 73 años, chilena, lega, lleva 47 años en el movimiento y ha aprendido ahora a usar la tablet para leer la Biblia, una letra grande, y los demás materiales editados por la organización. Y también se aprovecha de la hipervinculación para poder ir con las citas bíblicas a otros materiales, a otros lugares, etc. Y también cuenta cómo ve y disfruta de los vídeos del JW Broadcasting. Aunque lo interesante es lo que señala en este reportaje el subdirector de la página web de los Testigos de Jehová, Salvador Fernández, hispano. Como tenemos un objetivo bien marcado, que es ayudar a la gente a que mediante la Biblia conozca mejor a Dios y mejore su calidad de vida, lo que pasa en nuestro caso es que usamos la tecnología como una nueva forma de distribuir nuestro contenido. Entonces, más que sea algo que nos esté cambiando, estamos usando los nuevos medios que se hacen disponibles para cumplir con nuestro objetivo, es decir, una concepción instrumental de estas nuevas tecnologías y de la web 2.0. Esto es una revolución que ha tenido lugar en un grupo clásico, en un movimiento nacido en los Estados Unidos en el siglo XIX, con 8 millones y pico de miembros en todo el mundo. Bien, segundo caso concreto que quiero presentar, muy distinto, el de la invasión de las pseudoterapias espirituales. Una constelación de grupos muy disgregados, aunque tienen nexos de unión, relaciones de influencia, que se mueven a medio camino entre la religión, la espiritualidad, la psicología, la sanación. Es uno de los últimos desarrollos de la New Age, o según algunos sociólogos de la Next Age. Voy a fijarme en concreto en los movimientos que propugnan el origen puramente emocional o espiritual de las enfermedades, y que algunos autores han denominado sectas 2.0, lo que emparenta muy bien con lo que estamos tratando aquí. No solo por la terminología empleada,
que habla de un desarrollo posterior a las clásicas sectas, sino por su uso fundamental de Internet y de las redes sociales. Propuestas como la nueva medicina germánica, biología total, biodescodificación, bioneuroemoción, geocromoterapia, bueno, muchos términos acuñados recientemente que unen 2 o 3 términos griegos o latinos y dan una aura de respetabilidad o de cientificidad. Bueno, en las redes sociales se da una importante interacción entre los enfermos o sus familiares y los supuestos terapeutas o facilitadores, como dicen ellos, de estos métodos de sanación alternativa. En un impresionante goteo diario, los enfermos plantean en foros o grupos su problemática, normalmente ya cansados de la medicina convencional, y se multiplican consejos, recomendaciones, propuestas de terapias, terapeutas, de centros de personas, etc. Y entonces entran en una espiral muy semejante a la provocada por las ya tristemente famosas y denunciadas webs y foros de promoción de anorexia y de bulimia. Se aísla a las víctimas, los que llamaban antes pacientes ahora los llamo víctimas, se aísla a las víctimas del contacto hasta entonces habitual con su familia y con sus amigos para mantenerlas en cuarentena, lo de cuarentena es literal por parte de algunas propuestas, una cuarentena para librarse de ese origen emocional de su enfermedad, estamos hablando sobre todo del cáncer, de forma que ni siquiera se hace necesario ya ir a los propios centros, encuentros, retiros de los grupos, ni asistir a los encuentros dirigidos por el líder de turno, sino que el aislamiento provocado por una supuesta finalidad terapéutica facilita la influencia y la manipulación ejercida simplemente a través de las redes sociales de Internet y se alimenta al enfermo intelectual y espiritualmente a través, por ejemplo, de vídeos colgados en YouTube. Algunos vídeos de la bioneuroemoción cuentan con más de 1 millón de visitas. Nada desdeñable, además todo esto puede dar lugar a la financiación a través de la publicidad. Desde algunos ámbitos se ha llegado a proponer el cierre de los canales de difusión en las redes sociales de estas pseudoterapias, algo que se ha conseguido en algunos otros campos, como es las páginas dedicadas a la anorexia que comentaba antes. Es una cuestión ciertamente delicada y controvertida en la que entran en conflicto las libertades de conciencia y de expresión y, por otro lado, la salud, la integridad física, el derecho a no ser estafado de toda persona, ya que hablamos de pseudoterapias que están dejando un rastro de muertes también aquí en España, y muertes algunas de ellas atroces. Quiero presentaros aquí una muestra de mensajes publicados en Twitter por una joven española afectada directamente por este tema. Su madre, seguidora de uno de estos pseudoterapeutas, niega la realidad de su propio cáncer y su hija, además de difundir información crítica, pedir ayuda por medio de las redes sociales, a veces simplemente se desahoga a través de estas redes, ¿no? A través de tweets. Leo algunos de los publicados por esta hija los pasados días 22 y 23 de noviembre. ¿Os imagináis daros cuenta de que os vais a morir cuando podríais haberos curado? Creo que esto es lo que más miedo me da de todo. Otro. Y me da pánico que mi madre se dé cuenta de la barbaridad que está haciendo cuando ya está en un punto de no retorno. Otro. No puedo quedarme quieta sin hacer nada, pero al mismo tiempo estoy paralizada. Cada cosa que intento es un callejón sin salida. Otro. Igual que lo cuento aquí, se lo cuento a quien me encuentro por la calle o en el trabajo. A la desesperada, esperando algún tipo de milagro. Otro. Encima, si hablo con ella, tengo que hacer como si no pasara nada, porque ella cree que no tiene cáncer y si opino lo contrario se distancia. Otro. Vivo con 2 cucharas metidas en el congelador para ir a trabajar sin que se me noten los ojos hinchados de llorar. No sé a quién acudir. Otro. Ver cómo una persona a la que quieres tanto se está muriendo en tus puñeteras narices porque la están engañando no se lo desea a nadie. Y el último que os leo. Alguien me tiene que explicar o me tiene que dar una respuesta de algún tipo porque yo ya no puedo más. No sé a quién más gritarse. Bien, otro tema interesante sería el que me está llegando por muchas partes, también por las fuerzas de seguridad, que es el riesgo de los jóvenes, especialmente de los menores de edad, en cuanto a la captación, en cuanto a la influenciabilidad, etc. Bueno, hay algunos datos estadísticos serían interesantes, pero yo os quiero contar un caso reciente sucedido en España que puede servir para ilustrar esta preocupación. No se trata de un grupo sectario, de un grupo de manipulación, pero sí
de un episodio de manipulación emocional y de engaño con carácter espiritual para satisfacer las perversiones de un sujeto, lo que sería fácilmente trasladable al caso de un líder sectario. El mes pasado, diciembre, se ha sabido que en el año 2013 una niña de La Coruña, de 12 años, fue agredida sexualmente por un conocido de su familia que se aprovechó del alto grado de manipulabilidad de la madre, debido al fallecimiento del padre y a la muerte de un hijo. Bueno, el ahora procesado se hizo pasar por un grupo con poderes paranormales que le había traspasado un chamán fallecido. Le hizo creer a la madre de esta niña que tenía contacto con un grupo africano y con la reencarnación de Oda, una diosa de origen sudamericano, quienes les ayudarían a ella y a la hija a resolver sus problemas. Bien, según dice el auto de procesamiento, la mujer, la madre, comenzó a intercambiarse correos electrónicos con el supuesto brujo, mientras que su hija lo hacía con la diosa Oda. Ninguna de las dos sabía que la otra estaba teniendo ese intercambio epistolar electrónico con el mismo hombre conocido de la familia que se hacía pasar por diosa y por brujo, con cada uno. Bueno, el procesado, en los contactos que mantenía con la menor, haciéndose pasar por esa diosa, elogiaba al conocido de la familia, es decir, a él mismo, y llegó a ejercer tal poder sobre la niña que la manipuló hasta convencerla de que debía mantener relaciones sexuales con él, y finalmente hubo abusos. Aunque se trata de un caso muy concreto, ilustra bien lo que puede suponer Internet y en especial las redes sociales para el engaño que se da con mucha frecuencia en las sectas. En un reciente estudio desde el área de la psicología, Alejandra Sánchez Acosta, que está ahora haciendo en Sevilla su tesis doctoral sobre este tema, ha analizado las páginas web, quedándose en el tema 1.0 de varios movimientos sectarios, concluyendo que en los contenidos públicos publicados por las propias sectas se pueden ver contenidos enfocados al manejo de la percepción y de la cognición, mentiras y engaños, uso de la terminología propia, que solo se maneja y se entiende desde el contexto del grupo, técnicas de control del entorno cotidiano y técnicas de control emocional. Además de, en el caso de algunas de estos grupos, técnicas de manipulación de conciencia. Entonces, bueno, pues hay que tener esto en cuenta y además en muchos casos en los que se da un abuso, no un uso, sino un abuso o una adicción en un tercer paso de Internet. Y bueno, para concluir ya, algunas reflexiones de esto que, como veis, es un poco provisional, fragmentario. Esto yo creo que abre pues, muchos temas que deberían estudiarse más a fondo, daría para muchas monografías y hasta para tesis doctorales, ¿no? En primer lugar, a mí me hace cuestionar esto la verdad y la correspondencia con la realidad. Hay muchos estudios que muestran cómo en las redes sociales, por ejemplo, se miente hasta para decir el lugar de procedencia de cada uno, ¿no? Es decir, si no se dice la verdad ni al manifestar la ciudad de residencia, que no diremos en la edad, en el aspecto físico, cuántos temas hay de buscar nuevas personalidades, suplantaciones de la personalidad, deformaciones de la realidad, creación de nuevos avatares. Bueno, en Internet no todo es lo que parece. Tampoco ese líder divinizado, esa comunidad ideal o ese evento del siglo que va a modificar la realidad que presentan muchas sectas. Otra cuestión fundamental es la de la privacidad. En un entorno exhibicionista como es el de las redes sociales, dicen algunos autores, ni siquiera nos detenemos a pensar que detrás de ese montón de bytes que viajan a través de Internet figuran personas y empresas que con intereses bien distintos están ávidos por conocer la información que nosotros, con total ingenuidad y alegría, volcamos despreocupadamente. Sabemos, y todos somos destinatarios de ello, que Internet propone a los usuarios una publicidad hecha a medida, según mis búsquedas, mis intereses, según mi edad, mi sexo, mi procedencia geográfica. Todo esto facilita a las sectas acercarse de una forma totalmente sin ningún esfuerzo por su parte, totalmente fácil, a su target poblacional. Yo voy a por esta gente y a mí me interesa acercarme a esta otra gente, ¿no? Como señalé antes, algo que tiene mucha importancia es el protagonismo que cobran las personas en un medio que democratiza la participación
en muchas cuestiones. Ya no solo somos receptores, sino que somos productores de información. Ya se ha quebrado ese clásico emisor, medio y mensaje receptor, porque somos lo que algunos han denominado prosumidores, prosumers, mezcla de consumidor y productor. Bueno, entonces, al compartir la información de la propia secta, se ejerce un efecto multiplicador por parte de sus miembros, pero también se puede denostar, publicar información contraria y bueno, pues se hace de Internet 2.0 un foro de discusión en cuanto a esto. En relación con esto, podría pensarse que el hecho de que las personas produzcan más información que las organizaciones, que esto ya está demostrado, las personas producen mayor cantidad de información que las corporaciones, redundaría en una crisis de capacidad de influencia de los grupos sectarios. Sin embargo, un estudio pormenorizado de los perfiles sociales de los miembros de los grupos, o sus blogs, o lo que sea, revelaría el efecto simplemente multiplicador que ejercen dichos miembros en su acción en Internet 2.0, repitiendo consignas, doctrinas de sus movimientos respectivos. Y finalmente, en un entorno en el que se privilegian las relaciones horizontales entre las personas, crece y se difunde lo que podríamos llamar, que ya he dicho, el sectarismo 2.0, fuera de los grupos religiosos tradicionales, sin un aspecto organizativo acentuado en torno a una persona, una doctrina, con apariencia de ausencia de organización, en la línea de una espiritualidad a la carta, que en el fondo no es así, porque a veces se dan fachadas de religión invisible, tomando la terminología de Luckmann, el creer sin pertenecer, de Chris David, pero podemos encontrarnos bajo esa fachada víctimas de una manipulación de carácter espiritual al margen de las sectas tradicionales, de los grupos constituidos socialmente, ¿no? Como decía Feynman, al referirse a la más popular de las redes sociales de Internet, Facebook no es el culpable de todos los males que aquejan a la sociedad, pero sí es un síntoma de sus valores y prácticas habituales. La transformación socio-religiosa y el pluralismo de ofertas espirituales se reflejan, por supuesto, en Internet, sin duda. También sus patologías, en busca de personas vulnerables, así que pues, habrá que estar atentos, o más bien muy atentos. Muchas gracias.